A ver, todavía. Perdóname, Magali, ya estaba grabando. No, Listo. está Buen bien, día y genial. bienvenida. Ok, inicia. Eh, Estoy con algunos problemas de conectividad desde la compu. Voy a intentar cambiar en la sesión para tener el celular libre, pero bueno, por ahora Ok. me conecto por acá. Sí, yo estuve revisando, la verdad que tengo que pedir disculpas porque no llegué a ver el video completo, estaba, bueno, avancé hasta más de la mitad de la clase, que son 2 horas y pico de la semana pasada, y como vos me decías, me va quedando mucho más claro de haber revisado los materiales que subiste, cómo, digamos, cómo desanudar algunas dudas que tenía. A mí lo que me sucede es que como no estoy en actividad, no estoy trabajando, por lo menos hasta la semana que viene, no he tenido posibilidad de discutir o de charlar un poco más con mis compañeros, con el equipo, sobre algunas precisiones de lo que vamos a intentar hacer. Entonces, como que me falta información, pero bueno, con toda el, el respaldo que vos nos diste de procesos, de bueno, del árbol, me va a resultar mucho más fácil al momento de reunirnos de pulir la idea, ¿no? Pulir por lo menos la problemática que yo definí o la intención que tenemos de colaboración internacional, que es algo muy particular que queremos hacer el año que viene. Así que nada, la verdad que está bueno. Eh, ¿Cómo lo Oh, planteaste? ok, hoy sin embargo vamos a revisar esos dos documentos de apoyo que subimos, por si acaso surgen en el camino algunas dudas. Y la idea es que finalicemos ya con el instrumento de monitoreo y evaluación, ¿sí? Bien, Como ustedes saben, yo al finalizar cada una de las presentaciones dejo algunos ejercicios que pueden ayudarles para que los conocimientos, lo que vayamos interiorizando, podamos empezar a darle una estructura, a plasmarlo. Entonces, pues no hay ningún problema. Esos ejercicios realmente les dan el paso a paso para la constitución del proyecto. O sea, yo entiendo que a veces en tiempos es muy complejo hacerlo de pronto como se espera, pero por lo menos teniendo los elementos y viendo cuáles son los esquemas, les va a quedar mucho más fácil. ¿Alguno otro tuvo alguna dificultad con los documentos, con la presentación que tuvimos la sesión pasada? Pueden, o sea, sienten más bien que tienen ya los elementos para esbozar la idea o para plasmarla. ¿Cómo te fue, Eduardo, con el material y con la clase? Doctor Ivonne, muy bien, gracias a Dios y como estamos en un ejercicio de planeación en la oficina, pues en la entidad donde laboro, definitivamente la MGA, o sea, va en total armonía con lo que hemos visto en el curso. Entonces, como tenía que hacer actualización de fichas BPIN, eh, pues entonces se pudo se pudo por lo menos recordar y poner en práctica lo que habíamos trabajado en la sesión pasada. Entonces, por eso les decía la vez pasada, incluso para las instituciones públicas, la metodología, la arquitectura o cómo se plantean los proyectos, inclusive para el DNP, están en total armonía con las herramientas que nos mostraste. Ok, Eduardo, perfecto. Hoy Ah, eso fue entonces, cuando yo usted ponía música. Pues a mí también me pide Teófilo, buen día. que yo también pongo el equipo a todo. Pero se escucha Teófilo. Muy buenos días, compañera y compañera, ¿cómo han estado? Bien, Teófilo, ya iniciamos, estábamos mirando de los elementos que recibimos en la sesión pasada y los instrumentos que se colgaron en el campus, cómo les ha ido, si es más fácil plantear sus ideas desde los criterios y los aportes que se han hecho en estas sesiones. Entonces, tú revisaste el material, ¿cómo te sientes con las ideas que tienes para plasmar tu proyecto de investigación? Si pudiste revisar algo más en el campus, ¿cómo vas? Teófilo, Sí, compañera. ¿me escuchaste? Sí, sí, le estoy escuchando. Por eso te hago la pregunta. Tú pediste también los instrumentos, lo que habíamos trabajado. Entonces la pregunta es si ya pudiste revisar y si de la sesión pasada
ya tienes criterios más claros para la propuesta que quieres elaborar. En el momento no lo he revisado a totalidad porque la hija que me ayuda no estaba ahí en la casa estos días, ha tenido mucho trabajo ella, entonces este fin de semana que me va a ayudar, compañera Ivonne. Perfecto. De todas maneras, no te preocupes, vamos a revisar hoy el material que subimos al campus y ya cualquier duda sobre eso, entonces estamos hablando. Si hoy hay alguna inquietud, entonces durante la sesión la podemos hacer. ¿Listo? Entonces voy a compartir pantalla. ¿Estamos viendo la presentación? Sí, sí, ahí se ve. Pero tiene como una rayita allá abajo. Espérame un Esa. momento, estoy tratando de bajar, de correrla, bajarla, pero ya. Creo que ya en este momento. A ver, Y Mari, así, lado me derecho, dices. le quedó una arriba como gris y otra abajo también. Hay una que sí ya se quitó. Ok, lo que pasa es que aparece el aviso donde estamos conectados. Ahí en ese momento, o sea, la puse lo más pequeñita que puedo. ¿Ya lograron dejar de verla? Se ve al lado de arriba, pero ya no interrumpe. La única es al lado derecho abajo. Pero es la barra de herramientas, que por más de que Ah, trato de esconderla, no la puedo esconder, o sea, no. ¿Listo? sí. Esa no tapa nada. Ah, bueno. Sí, esperemos que no nos obstaculice nada. Bueno. En el día de hoy, esto lo encuentran ustedes ya en el campus, que era lo que deberían haber revisado un poco para ver si surgían algunas dudas, porque pues es la presentación un poco más esquemática. Hoy les traigo como la forma de presentarlo, cómo hacemos de una manera gráfica lo del árbol de problemas y el árbol de objetivos, y asimismo algunos modelos de matriz lógica, de marco lógico que les pueda servir con algunos ejemplos también. ¿Listo? Entonces, dentro de los instrumentos de determinación del proyecto, vamos a mirar el árbol de objetivos que fue parte de la sesión pasada. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a encontrar en el árbol de objetivos? Es este el que representa la situación esperada para resolver el problema. Se expresa por la manifestación contraria al problema identificado. Nos habla de una carencia y esta se va a transformar en suficiencia, tiene efectos y estos se transforman en fines, las causas se transforman en medios. Si es negativo,
no es inmediato positivo, hay un problema en el árbol. O sea, si el planteamiento que hacemos no lo podemos ver de una vez hacemos el traslado del árbol de problemas al árbol de objetivos, quiere decir que vamos a tener complicación para trabajar en él. Se verifica la lógica y pertenencia del árbol de objetivos y elimina las redundancias y los vacíos que podamos encontrar. Aquí lo tienen ustedes graficado para que se den cuenta. El punto central va a ser el tronco del árbol, ¿listo? Y esto sería el problema para el árbol de problema. Las raíces constituyen las causas y las ramas van a constituir los efectos. Entonces ahí lo pueden ver ustedes cuando estén trabajándolo, es mucho más fácil de esta manera. Cuando se ha planteado el árbol de problemas, es mucho más fácil irnos al árbol de objetivos, donde ese problema central se va a constituir en nuestro objetivo central. Ese va a ser el propósito, el objetivo general que vamos a tener en el proyecto. ¿Listo? Las causas que hablábamos en el árbol de problema se van a convertir en el objetivo central, en el medio, en los medios que pueden ser de primer nivel o segundo nivel, dependiendo como ustedes lo califiquen o lo prioricen. Y las ramas, que en este caso, en el árbol de problemas, son las consecuencias, en el árbol de objetivos serían los fines, ¿sí? ¿Qué es lo que nos estamos proponiendo? Entonces es una estructura que si ya nos familiarizamos con ella, pues resulta ser mucho más fácil. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, van a pasar a ser toda la información que tengamos en este árbol de problemas, si la llevamos al otro árbol uno a uno. ¿Qué causa me produce? ¿Qué efecto me produce? ¿Listo? ¿Qué medio sería el que yo estoy? O sea, son los resultados o los productos que necesitamos, me va a llevar a los fines. Y así, uno por uno, en esta misma jerarquía. Cuando ustedes presentan sus proyectos, muchas veces les dicen que lo presenten de forma gráfica utilizando el árbol. Entonces, pues esta es la forma indicada en que se debe hacer. Hasta aquí me he hecho entender, porque me interesa que estos elementos les queden claros y que vean que no es tampoco tan complejo. Entonces, ¿es fácil el gráfico? ¿Hay alguna duda? No, Ivoncita, para mí no sé los compañeros. Ivonne, te hago una consulta, un pedido. ¿Podrás dar un ejemplo, digamos, de problema, efecto y causa? Algo simple. Sí, ya lo vamos a colocar. Listo. Bien, gracias. Entonces, mire, por ejemplo, aquí es lo que nos está pidiendo Magali. Los caminos intransitables, perdón, en época de lluvias entre el pueblo, la Verde Esperanza y la ciudad. Ese es nuestro problema, está situado en el árbol de problemas, ¿ok? ¿Y qué decimos nosotros? Que dentro de las causas hay descuido municipal, los recursos no son suficientes, hay mantenimiento inadecuado, que el agua inunda el camino, que la infraestructura es deficiente. Me voy a cuáles son las consecuencias de estas causas. Entonces tengo incomunicación, altos costos de transporte, tengo mala asistencia sanitaria, ausentismo escolar, escasa productividad. Cada uno, si se dan cuenta, nos va llevando a algo. La incomunicación, pues nos lleva a mala asistencia sanitaria y al ausentismo escolar o laboral. Altos costos en el transporte, pues escasa productividad. Entonces, aquí está planteado, Magali, en el árbol de problemas, cómo quedaría graficado. Entonces, si se dan cuenta, tengo ya causas y tengo cuáles son las consecuencias. Ahora, esta información la voy a llevar al árbol de objetivos. Ya en el árbol de objetivos, ¿cómo lo voy a plantear? Los caminos son transitables o caminos transitables todo el año entre el Poblado Verde y Esperanza y la ciudad. Miremos cómo estaba dentro del árbol de problemas. Caminos intransitables en época de lluvias entre el pueblo, la Verde Esperanza y la ciudad. Pasándolo a nuestro cuadro de objetivos, nos va a quedar caminos transitables todo el año entre el poblado de Verde Esperanza y la ciudad. ¿Qué hicimos? Redefinimos del problema, lo pusimos en una situación positiva. Así como teníamos las causas allí todas vistas en términos de demanda o de carencia, cuando las pasamos al árbol de objetivos, se colocan de manera positiva. Mantenimiento adecuado, entonces brigada de mantenimiento, tasa de uso, caminos inmunes al agua, puentes y comunicación adecuada. Y esto nos lleva a unas consecuencias. ¿Qué tenemos?
comunicación adecuada, bajos costos de transporte, incentivos en la producción, asistencia sanitaria, asistencia a la escuela y el trabajo. Si se dan cuenta, cada uno de de estas variables que hemos colocado corresponden una a una al árbol de problemas. Entonces, miren el árbol de objetivos. Y miren el árbol de problemas. Convertimos esta carencia en un hecho real, o sea, realizable, positivo. Y estamos contando de que ya es un hecho, ¿no? Tengan en cuenta eso. Por eso lo llamamos el árbol de objetivos, es donde queremos nosotros llegar y que es lo que contribuye a ese fin último, objetivo de desarrollo. ¿Queda claro, Magali? ¿Puedes ver en el ejemplo cómo se convierte? Sí, sí, lo había revisado, pero bueno, me seguía confundiendo con tema causa-efecto en el mismo cuadro de problema, no con el otro. No, Ok, y en este muy claro, momento, gracias. ¿Está ok, bien? Sí, 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 lo entendí. ok, des en cuenta. La raíz siempre va a ser la causa en cualquiera de los dos. Y las ramas de nuestro árbol siempre van a ser la consecuencia o los efectos que nosotros vamos a obtener dependiendo de dónde los situemos. ¿Listo? Y el problema central nuestro siempre va a ser el tronco. ¿Qué es importante? Que sepamos que para la definición de proyectos debemos tener, por lo general, para que sea un proyecto, un solo problema. ¿Listo? Sigamos. Me estaban comentando que hoy teníamos a Silvia, creo que fue. Entonces, bienvenida. Silvina, perdón. Bienvenida, no te saludé, no había visto, entonces, bueno, bienvenida y retomo. ¿Qué tenemos en este momento? ¿Qué debemos tener en cuenta nosotros? Todos estos elementos y no se les olvide lo que hemos visto desde la primera sesión. Son sistemas, aquí no hablamos de acciones o actividades aisladas, siempre estamos hablando de interconexión, de conectividad, de interacción o de articulación. ¿Listo? Entonces yo voy a tener en cuenta cuáles son los recursos financieros disponibles, los recursos de los estudios económicos, o sea, los costos totales, los beneficios financieros, sociales, institucionales, el ambiente, el impacto, la sostenibilidad, las experiencias, los intereses y mandatos de las entidades ejecutoras, y pues aquí creo que es por donde inicialmente empezamos, y los intereses de los socios del proyecto, y esto sigue girando porque dentro de estos procesos de marco lógico son secuencias. ¿Listo? ¿Qué deben tomar en cuenta? Analizar el nivel de incidencia en la solución del problema, o sea, realmente hacia dónde estamos llegando, priorizar las de mayor incidencia, verificar la interdependencia y agrupar las acciones complementarias, definir las alternativas con base en las acciones agrupadas y verificar la factibilidad física, técnica, cultural, presupuestaria, institucional de cada alternativa. Cuando ustedes se lo plantean gráficamente, pueden llegar a decir, no, miren, definitivamente esta causa no tenemos nosotros aquí cómo tocarla o no es lo que estamos esperando, o después de que lo vemos graficado decimos, miren que esta no era una causa, por lo tanto, el efecto no va a tocar en nuestro árbol de objetivos, de modo que podemos eliminarla. Sí, es una forma también de ayudarles a priorizar y a precisar hacia dónde quieren llegar. Aquí tenemos una gráfica que les facilita a ustedes mirar su jerarquía de objetivos y es que siempre vamos a iniciar por las actividades, o sea, las actividades son las que generan los productos y los productos que a su vez generan esos resultados. Y aquí la pregunta es, ¿cómo lo vamos a lograr? Teniendo esto definido, pues se supone que las actividades tienen que estar conectadas con estos resultados y estos resultados pues son los cambios propuestos, los efectos esperados como consecuencia de nuestra intervención. Entonces, los efectos son producidos por la intervención. ¿De dónde surge eso? Recuerden, de las actividades. Y aquí la pregunta es, ¿qué debo lograr para llegar a mi propósito? Esto tiene una vinculación directa con el problema, o sea, una cosa tiene que ir conectada con la otra, pero todo esto tiene que llevarnos es precisamente al problema, ¿no? O sea, a la solución de ese problema. Estos resultados nos van a llevar a unos propósitos. ¿Y esto a qué alude? Al objetivo general. Señalan los cambios más importantes que se esperan alcanzar con la intervención y esto nos habla del impacto. A eso es que nosotros estamos aludiendo, al impacto. Luego llegamos a este objetivo grande o al objetivo final
Miren si les puedo mover acá para que nos deje ver. Y este objetivo de desarrollo es el que alude al fin, es el cambio que se quiere lograr, es el de gran envergadura y este es el impacto y no la respuesta que debemos darnos a la pregunta es por qué se realiza el proyecto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay unas dimensiones que son específicas que nos hablan de la jerarquía de ejecución, cuando hay otras que nos van a hablar de la jerarquía de planificación dependiendo en la línea que lo estamos viendo. ¿Listo? Y esta pues ya es la dimensión general. Entonces vamos a encontrar que esta es otra forma en que lo pueden graficar. Aquí toda la metodología del marco lógico nos muestra estructuras muy visuales. O sea que para un cooperante, cuando ustedes están en la elaboración tanto de la propuesta como incluso de sus informes, si pueden hacerlo de esta manera, para ellos es mucho mejor, independiente que vaya acompañado con el proyecto como tal o los informes en el caso de los narrativos. Aquí tenemos otra situación, o sea, otra forma de esquema, ¿sí? Que es la pobreza. La pobreza, pues, desde las carencias extremas, ¿sí? De las condiciones de materiales de vida, por ejemplo, y esto nos va a llevar como las causas, el aumento de los gastos y el crecimiento social, primero la reducción acelerada y luego el estancamiento, y de aquí a donde queremos llegar nosotros a superar esa pobreza que hemos situado y tendríamos algunas acciones concretas desde la prioridad de la pobreza, los problemas de inequidad, la exclusión y segregación, los procesos de movilidad social en el tiempo de acceso, oportunidades y activos por grupos sociales, y esto corresponde a la integración. Entonces estamos viendo el problema definido, algunas de las causas y las consecuencias a las que llegaríamos. Esta es otra forma en que se puede presentar un esquema. Aquí desde el marco lógico, miren otra forma de hacerlo. Entonces tenemos los insumos y acciones que tienen que dar cuenta a los recursos financieros, materiales, humanos, a la gestión para transformar estos insumos. Recuerden que es lo primerito que nosotros encontramos cuando empezamos el proceso de planificación. Los productos que se convierten, que son los bienes y servicios entregados a los clientes o usuarios o beneficiarios. Los resultados nos habla de los efectos, que son los cambios en el bienestar de comportamiento mediano y a corto plazo. Recuerden que casi siempre estamos hablando que lo que queremos impactar con nuestros proyectos, o sea, lo que debe tener es un impacto social, un impacto dentro del comportamiento de un grupo, de un sector, de una comunidad. Estos impactos son los efectos a largo plazo, que son los cambios permanentes en el bienestar, pues, de todos, y aquí estaríamos hablando de nuestro objetivo grande. En los recursos tenemos que tener en cuenta de dónde dependen, de quiénes y con qué contamos, y pues esto es lo que nos va a permitir el desarrollo de las actividades, en este caso de los proyectos, de los programas, de los planes y de las estrategias. Nos habla de los objetivos de desarrollo y nos habla de los objetivos políticos que se encuentren. Todo esto tiene que estar enmarcado en un presupuesto de resultados y en el plan de desarrollo que van ustedes haciendo. Entonces, una forma de graficarlo, ustedes sitúan cuáles son los insumos que tienen, pero ¿por qué? Tiene que estar basado antes en la definición de sus actividades para que ustedes puedan hacer por lo menos un presupuesto inicial cuando estén construyendo la propuesta. En los impactos, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Los impactos nos habla del incremento del desarrollo humano. En los resultados, el incremento de productividad, incremento de ingreso rural, adopción de prácticas culturales. En productos se pueden ver como la conformación técnica o conformación técnica, los beneficiarios de créditos, los materiales de equipo, las organizaciones productivas constituidas y operando. En las actividades hablaríamos de asistencia técnica, de formación técnica rural, apoyo en gestión crediticia, certificación y fortalecimiento organizacional. Y los insumos, que es el material pedagógico, divulgativo, las herramientas y equipos de campo, laboratorio, fertilizante, personal técnico, etc. Esto es para que tengan mucho más fácil una manera de comparar si lo que están ustedes realizando y a lo que quieren llegar se enmarca definitivamente en las exigencias dentro del marco lógico. Entonces, pues lo pueden mirar hacia arriba o lo pueden mirar hacia abajo. Lo importante es que en las dos direcciones ustedes obtengan que una cosa les va a permitir llegar a la otra. En una sugerencia, cuando ustedes diseñan los proyectos, pues tenemos que dar algunas respuestas, ¿no?
cuando estamos trabajando en esa planeación, como nos decía Magali, por ejemplo. Entonces tengo que sentarme y decir qué se quiere hacer y la naturaleza del proyecto. Esto es lo que me va a decir a mí si es un proyecto sectorial, si es un proyecto rural o es un proyecto urbano. O sea, es el contenido general de qué quiero hacer para definir la naturaleza. En qué sector me voy a plantear, en el sector técnico, en el sector, perdón, en el sector privado, en el sector público. ¿Por qué se quiere hacer? Entonces nos va a dar el origen y el fundamento. El para qué se quiere hacer nos va a permitir centrar los objetivos. Cuánto se quiere hacer nos habla de las metas. Dónde se quiere hacer nos habla de la localización física. Cómo se va a hacer, pues nos habla de las actividades, las tareas, la metodología. El cuándo se va a hacer nos habla de ese cronograma. Cuánto se va a hacer, la cantidad de bienes y servicios. ¿A quiénes va dirigido? Pues ya saben ustedes que son los beneficiarios y socios del proyecto. ¿Quiénes lo van a hacer? Pues los recursos humanos, y en este caso aquí nos involucramos nosotros, los equipos de proyecto o los técnicos, y con qué se va a hacer y con qué se va a costear, nos va a hablar de los recursos materiales y los recursos financieros. ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien, sí, señora. Ok. En aspectos a tomar en cuenta, seguimos con algunos otros elementos que pueden ser benéficos. Frente al patrocinador comprometido con el proyecto, pues es la persona del alto nivel de la entidad que le va a apoyar el proyecto. El promotor del proyecto que está comprometido y pues que espera obviamente el éxito del proyecto. Hace todo lo posible para asegurar el éxito del proyecto y es el defensor del proyecto. A su vez, este soporta y anima a todo el equipo del proyecto, apoya al gerente o al director del proyecto, pues ayuda a remover los obstáculos que se presentan, alinea los recursos proporcionando directamente con los trabajadores algunas alternativas para obtener lo que se necesita, facilita la toma de decisiones y se mantiene informado. Yo tengo que tener en cuenta con quién voy a trabajar y desde dónde voy, cuál es el conducto regular. O sea, todas las estructuras deben ser tenidas en cuenta para que en caso de alguna situación puedan ustedes tener no solo el respaldo, sino solucionar los problemas que se puedan presentar. En las metas, que son los alcances, que estos deben estar definidos de una manera clara, se debe articular las metas y el alcance del proyecto, lo que el proyecto supone que debe lograr. ¿Listo? El alcance define los parámetros del proyecto y es útil identificar cosas que están fuera también del alcance para entender lo que está en alcance o lo que no. O sea, si yo tengo cosas que están fuera, pues no me voy a situar expectativas que no tengo el control. Si son manejables, si tienen injerencia directa y hay un camino, una estrategia para que las pueda yo trabajar, entonces este es el momento cuando me las estoy planteando. Recuerden que como esto no es estático, puedo encontrar información adicional en la medida que estoy haciendo todos estos esquemas o lo estoy plasmando, entonces no hay problema. El buen director del proyecto, pues es el que planifica el trabajo y organiza los recursos para la ejecución del mismo. Es el vínculo entre el patrocinador del proyecto que establece la visión y el equipo del proyecto. Aquí casi siempre es un compañero o compañera que realiza la asesoría técnica, ¿no? Convoca a los interesados para integrar sus aportes, piensa en la secuencia del trabajo, sabe lo que tiene que hacer, cómo trabajar con su equipo, cuáles son las directrices, establece los planes, etcétera. Tiene que ser una persona flexible, sí, por los cambios que se presentan. O sea, no quiere decir que si se presenta algo que estaba fuera de control o que no lo habíamos tenido en cuenta, se paralice, ¿no? Tiene que ser una persona muy recursiva y pues una persona que primero sepa lo que está haciendo y luego crea en lo que está haciendo. Los participantes comprometidos son las personas o entidades que tienen un interés personal, bien sea colectivo o no, ¿sí? Para que se realice el proyecto con éxito. Estos están al tanto de las decisiones claves y del proceso general hacia las metas del proyecto. No pueden influir en cada decisión, pero tampoco pueden ser excluidos, ¿sí? O sea, no son los beneficiarios directos, pero sí son las personas que alrededor tienen alguna incidencia dentro del proyecto. No lo definen, pero no podemos dejarlos por fuera porque son actores importantes para que logremos realizar el proyecto. Dedicado equipo de proyecto, pues hablamos son de quienes realizan el trabajo ya del proyecto. Sabemos que muchas veces las personas que asignan para hacer los proyectos son personas que no solamente tienen que hacer esta tarea, sino que también tienen otras tareas dentro de la institución o la organización. Entonces hay que tener en cuenta
porque no hay reducción de sus trabajos, pero tendríamos que visualizar cuál es el tiempo que pueden llegar a compensar debido al trabajo del proyecto. Los gerentes del proyecto pueden ayudar a los miembros del equipo a negociar con sus supervisores el tema, como en el caso de Teófilo. No podrá abandonar su tarea en el campo, o sea, la parte rural, lo que viene haciendo su actividad, pero si va a estar comprometido en la realización del proyecto con un cooperante y un equipo, pues va a tener que permitirle, va a necesitar que le permitan desde la dirección la compensación del tiempo. ¿Listo? La dedicación de los miembros del equipo al proyecto es muy valiosa. Los miembros del equipo dedicados a esta labor están motivados para cumplir los objetivos y tenemos el tiempo, el presupuesto y expectativas de calidad. La sugerencia que yo hago es que si ustedes encuentran dentro de la planificación algún compañero con resistencia hacia un trabajo específico por la motivación que sea, es mejor que en este momento no haga parte de la coordinación si pueden considerar que llega a bloquear o que deba declararse impedido dentro de alguna de las etapas del proyecto. ¿Listo? Y esto pues puede obedecer a intereses personales o particulares que podrían generarle algún tipo de conflicto de interés. Aquí la sugerencia dentro del ejercicio que les va a facilitar a ustedes avanzar es pensar en qué otras herramientas o técnicas complementarias se pueden usar durante el ciclo de proyecto. ¿Cómo voy a obtener la información? ¿De qué me puedo valer? ¿Hay esquemas participativos? ¿Cómo lo voy a hacer? Identificar en qué etapa puedo usar cada una de estas, realizar la jerarquía de estos objetivos basado en el árbol de problemas que desarrollamos desde la sesión 1. O sea, lo vimos hace un momento, pero también en la sesión pasada trabajamos directamente ese árbol de problemas. De forma individual o grupal, según se plantea la jerarquía de objetivos del proyecto y dicha jerarquía debe corresponder con el árbol de objetivos y así analizar las alternativas que vienen del árbol de problemas. Entonces, des en cuenta. Muy esquemático, muy articulado y el ejercicio les va a permitir empezar a mirar cuáles son, digamos, como las posibilidades, las prioridades que tengan, pero también de pronto cuáles son las limitaciones y dónde debemos hacer más énfasis. Aquí estaríamos concluyendo la primera partecita respecto al árbol de problemas y al árbol de objetivos. Entonces, cuéntenme ya lo que pues quienes pudieron revisar la información, si esto les aclara un poco más, las explicaciones les aclara un poco más la parte de los esquemas o de la forma en la que ustedes pueden presentar sus ideas para el trabajo de proyecto. Les escucho. Teófilo, ¿cómo vas con esto que estamos trabajando? Teófilo, Teófilo se me va por ratos. Compañera, aquí estoy. Sí, estoy escuchando. Bueno, la idea es cómo estás viendo, o sea, estos conceptos, cómo te sientes cuando ves lo de matriz, de marco lógico, cuando estamos hablando del árbol de problemas, el árbol de objetivos, ¿te ha quedado un poquito más fácil con la explicación? Sí, totalmente, compañera Ivonne. Y como usted lo menciona, que allí pues me va a dar como un apoyo, entiendo yo, en lo que usted plantea, ¿sí? Con las personas que yo manejo y todo, etcétera, sí me está quedando más claro, totalmente. Bueno, la compañera Silvina, pues no sé si tenga alguna duda, alguna pregunta, si pues cómo se está sintiendo, o sea, no sé. Silvina, si quieres intervenir antes de pasar a la siguiente sección. Bueno, no sé si está conectada. No alcanzo a ver en este momento, pero bueno, en el momento que deseen intervenir, saben que pueden hacer. Nos vamos a la matriz del marco lógico nuevamente. Vamos a mirar algo de la metodología, que es la etapa de planificación y preparación de esta matriz. Entonces, ¿qué es importante? Que tengamos en cuenta principios, los formatos y la terminología. Los resultados de la metodología y el análisis de marco lógico se presentan y analizan en la matriz de marco lógico
La matriz proporciona esencialmente un resumen del proyecto hasta el nivel de actividades. Muchas veces el cooperante les pide a ustedes que por favor envíen matriz del marco lógico y con esto ellos ya tienen una idea esencial que les permite un estudio, digamos, previo, ¿sí? De lo que luego en profundidad van a empezar ellos a analizar o a hacer requerimientos. La matriz de marco lógico consta generalmente de 4 columnas, ya lo vamos a ver, tranquilos, y de 4 filas. Y estas son las que resumen todos los elementos del proyecto. La jerarquía de objetivos, recuerden ustedes que es la que nos habla a nosotros de la descripción del proyecto o intervención del proyecto lógico, o sea, de una manera lógica. El entorno del proyecto y los factores externos que son claves y críticos para el desarrollo del proyecto, que ustedes conocen como los supuestos. ¿Cómo se supervisan y evalúan los logros del proyecto? Pues hablamos de los indicadores y los medios de verificación. Y el marco lógico también proporciona la base sobre la cual los recursos necesarios, en este caso hablamos de insumos, y los costos son determinados, hablamos del presupuesto. 4 filas, 4 columnas. Miremos. Objetivo de desarrollo. Cada objetivo de desarrollo va a tener un indicador, ese indicador va a tener un medio de verificación y este medio de verificación está sujeto a los supuestos de desarrollo. El propósito va a tener indicadores y medio de verificación y asimismo va a tener supuestos. El resultado va a tener indicadores, va a tener medio de verificación y va a tener supuestos. Y las actividades, los medios y productos, los costos y los supuestos. ¿Listo? Entonces, miren, 4 columnas y 4 filas que les van a permitir a ustedes de una manera muy rápida mirar su proyecto. Cuando presenten un proyecto para la financiación, lo recomendable es utilizar la matriz de marco lógico, que era lo que les estaba diciendo. Cuando el proyecto ya está en ejecución, el marco lógico, esta matriz, es útil durante todo el ciclo del proyecto para hacer el seguimiento de progreso, en este caso, cómo andan los objetivos y cómo va nuestra gestión, las situaciones cambiantes, que son los supuestos, e informar a los donantes o a los cooperantes o a las personas involucradas. O sea, esto es parte de lo que nos va a servir a nosotros esta herramienta. En la secuencia y preparación del contenido de la matriz del marco lógico, más que un proceso lineal, es un proceso iterativo, se repite, ¿sí? Todo va de una forma cíclica. Una cosa nos lleva a revisar la otra y así sucesivamente. A medida que se redactan nuevos elementos de la matriz, la información previamente reunida debe ser revisada. Entonces recuerden que hablamos que vamos a hacer un monitoreo constante y si es necesaria alguna modificación, es el momento. Sin embargo, hay una secuencia general para completar la matriz y esta comienza con la descripción del proyecto y la lógica de intervención se puede hacer de arriba hacia abajo y luego los supuestos, o sea, en la columna que ya lo vamos a ver también, de abajo hacia arriba, y estos se siguen con los indicadores y luego los medios de verificación. Aquí están numerados para que les quede más fácil entender. Voy a iniciar en la lógica de intervención de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, hablo del objetivo de desarrollo, el propósito, los resultados y las actividades. Luego me voy al término de los supuestos para mirar cuáles son los supuestos de resultado, los supuestos del propósito, los supuestos del objetivo y los supuestos del desarrollo. Y termino con los indicadores del objetivo de desarrollo, los indicadores del propósito, los indicadores de resultados, los indicadores de las actividades y los productos, y luego cómo puedo verificar el que estoy cumpliendo con estos indicadores, que son los medios de verificación, así para cada uno de ellos. Entonces, los medios de verificación del objetivo, del propósito, del resultado. En las actividades lo que voy a situar son los costos. ¿Listo? A veces tenemos un problema grande que queremos resolver con el proyecto. La evidencia de esto apreciada en la redacción del problema central. Si encuentran ustedes más de un problema, entonces ya tendríamos que cambiar el esquema que tenemos y más allá de un proyecto estar hablando de un programa o de un plan. ¿Listo? Y pues esto ya sería otra situación porque dentro de esta estructura, pues la idea es que si yo tengo un árbol de problemas, tengo un árbol de objetivos, doy respuesta a una sola situación priorizada. En tal caso, pues deben asegurarse que los resultados del programa, si es que encuentran varios y van a cambiar la modalidad, no estén en conflicto, porque la idea es que haya equilibrio entre estos objetivos y lo que ustedes han definido como una prioridad. La columna de los supuestos, que es la cuarta columna, si se acuerdan, a mano derecha, son los factores externos que tienen potencial de influir o incluso de determinar
el logro de los objetivos y por tanto el éxito del proyecto, pero están fuera del control nuestro. ¿Listo? O sea, no es del control directo del gerente del proyecto. Son la respuesta a la pregunta, ¿qué factores externos pueden impactar la implementación del proyecto? Aquí recuerden que en la sesión pasada poníamos de ejemplo el marco legal. Yo me planteaba un proyecto, pero no tuve en cuenta el marco legal. Y resulta que yo llevo a una región, a un sector o a una localidad donde existen algunas disposiciones internas o políticas que no es posible la realización o cumplir con algunas estrategias para realizarlo. Entonces, aquí es importante saber cuáles son los factores que pueden impactar a largo, a corto y a mediano plazo el proyecto. La sostenibilidad, los beneficios y qué otras cosas encuentro yo fuera de la dirección, del control de la dirección del proyecto. Se deben identificar los supuestos relacionados con cada nivel de lógica. Acuérdense, con los resultados, con el objetivo que yo necesito, con todo lo que me he planteado en términos de relación, cómo se puede afectar o no, y por eso pedimos que existan supuestos en cada uno de los ítems de esta lógica. En los ejemplos que les puedo traer, por ejemplo, los beneficiarios de la beca regresan a las posiciones asignadas, y esto recuerden que los supuestos están redactados en positivo, ¿sí? O sea, aquí yo no voy a colocar como algo fuera de control, que es que los beneficiarios de la beca no regresan, sino al contrario, tengo que plantearlo como una acción positiva. Las instituciones locales públicas o privadas colaboran en las actividades de planificación. Cuando el supuesto que yo me he hecho en el momento en que estoy mirando mi árbol de problema es que no tenemos instituciones locales que colaboren en esta planificación. O sea, aquí ya lo tengo escrito de manera positiva. Cambios en los procesos mundiales pueden ser manejados, en los precios mundiales pueden ser manejados dentro del presupuesto. Lo más seguro es que me lo he planteado dentro del supuesto como algo que está fuera del proyecto. Entonces, esta es la forma correcta en la que ustedes tienen que plantearlo dentro de los supuestos. Los supuestos se identifican progresivamente durante la fase de análisis. Durante el diagnóstico inicial, el análisis de involucrado, el análisis de problema y de objetivos, habrán condiciones políticas, institucionales, técnicas, culturales, normativas, sociales, económicas, que van a tener un impacto en el entorno del proyecto, ¿sí? Pero ustedes deben saber cuáles de todas esas situaciones tienen un impacto directo, porque podemos encontrar muchas cuando estamos haciendo el análisis, pero en la priorización ustedes pueden identificar las que se relacionan de forma directa o no con el proyecto. Algunos de los supuestos pueden derivarse de elementos del árbol de objetivo que no fueron incorporados en el proyecto. No quiere decir que todo lo que ustedes encuentren tengan que incorporarlo. Ustedes pueden hacer sus árboles, identificar y luego plantear, digamos, la propuesta definitiva para trabajar. También pueden identificar supuestos adicionales cuando ustedes ya llegan a las localidades, cuando tienen consultas, cuando revisan información o hacen investigaciones un poco más profundas y en detalles. Y aquí ustedes tienen que mirar siempre la evaluación, en su evaluación costo-beneficio, qué les sirve y cuál es el impacto ambiental. Recuerden que dentro de los ejes transversales y el requerimiento que nos hacen la mayoría de los cooperantes, tenemos dos ejes fundamentales, que es todo el trabajo de género y específicamente el tema de la mujer y el tema de medio ambiente. Entonces, aquí es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta porque hablamos de que los proyectos tienen un propósito de cambio comportamental, de mejoras en una sociedad. Entonces, aquí es muy importante que se analice los efectos que se pueden tener a medio ambiente porque a largo plazo lo que yo haya logrado puede derivar también en una situación que toque directamente estas estructuras de medio ambiente. En resumen, compañeros, los supuestos pueden derivarse del árbol de objetivos, se formulan como condiciones positivas, están vinculados a los diferentes niveles de la matriz de marco lógico y se ponderan según la importancia y probabilidad. Aquí tenemos que mirar si da respuesta si el supuesto es importante o no. Sí, pues sí será cierto. Casi con seguridad puede presentarse, posiblemente y muy poco probable. En el caso del no, pues ya sabemos no incluir en la matriz de marco lógico, incluirlo como un supuesto, si es posible rediseñar el proyecto para influir en este factor externo, si definitivamente esto nos lleva a tener que cambiar algunas situaciones del proyecto, a rediseñarlo, o si no es factible, pues definitivamente abandonarlo porque no se puede realizar. Entonces, pues sí, es un elemento importante el análisis de estos supuestos.
En la lógica del modelo lógico, la primera columna, recuerden, vimos la lógica de intervención que identifica lo que pretendemos hacer. Y esto nos va a dar la estrategia de intervención, muestra la relación causal entre los diferentes niveles de los objetivos. Esta lógica es probada y refinada con el análisis de los supuestos en la cuarta columna. Entonces, ustedes van a decir si es posible, no es posible, y pues una cosa tiene que ir relacionada con la otra. Yo no puedo hablar de mejorar una vía en una comunidad y cuando llego a los supuestos estoy hablando de, bueno, no sé, no se me ocurre cualquier otra situación que esté fuera del manejo de la vía, ¿sí? Por ejemplo, porque hay muchas cosas que podríamos en relación tener, pero hablar de una situación específica de contrarrestar un problema de salud, cuando estoy hablando de una forma directa de que nuestro objetivo es mejorar canales de comunicación con las vías de determinada población. Entonces, puede que yo lo tenga en términos de una causa o una consecuencia de mi árbol, pero no tenga la intervención directa en lo que yo lo estoy planteando. Entonces es muy importante que esta primera columna tenga una revisión también con la columna de los supuestos, que sería nuestra cuarta columna. Definir el objetivo superior de superior desarrollo al que el proyecto contribuye es que el objetivo de desarrollo que estás buscando lograr a través del proyecto a menudo en orden, la combinación con otros, por lo general se relaciona con un programa o un sector. Entonces recuerde, ¿dónde voy a hacerla? ¿Con qué se relaciona? La calidad de qué estoy mejorando, qué beneficio estoy buscando, o sea, cuál es la relación que yo tengo y casi siempre pues la situación cuando llegamos a estudiar la parte de los beneficiarios y el por qué queremos trabajar con estos compañeros, pues nos está diciendo cómo es que nosotros nos relacionamos con un sector específico y es lo que estamos planteando. Entonces, el objetivo de desarrollo tiene que mirar esa mirada para saber qué busco a través de este proyecto. Muy a menudo un grupo de proyectos comparten un objetivo de desarrollo, sí, pueden compartir algunos. Dado que el objetivo de desarrollo describe el objetivo a largo plazo previsto hacia el cual el proyecto contribuirá, en este caso la justificación, recuerden que lo vimos en el modelito que presentamos de cooperación de Holanda, ¿sí? Donde fuera de hacer una matriz de marco lógico nos están pidiendo la justificación del proyecto. Entonces, pues el proyecto se justifica es cuando nos planteamos el objetivo de desarrollo y este pues se describe de una manera completa. Si ustedes pueden precisar la información en términos estadísticos, comparativos, pues va a ser mucho mejor. El propósito describe los efectos previstos del proyecto para los beneficiarios directos. Es una condición futura, porque recuerden que es a lo que queremos llegar. Se debe expresar en términos del grupo objetivo y siempre como aumentando o mejorando capacidades, elementos, condiciones, habilidades. ¿Listo? Por eso se propone el proyecto, entonces se resume el impacto que el proyecto tendrá. Puede describirse como el entorno será cambiado como consecuencia de los resultados del proyecto y este propósito a menudo describe un cambio de comportamiento que está relacionado con los beneficiarios del proyecto. Normalmente debe haber un solo propósito en el proyecto, eso ya lo vimos, o sea, pues es mucho más sencillo centrar los resultados hacia un solo propósito. Si hay varios propósitos, pues los esfuerzos de este proyecto pueden diluirse, ¿no? O pueden quedar debilitados. El propósito describe las razones por las que se está gestionando los resultados y estos no están bajo el control total del equipo del proyecto. El equipo del proyecto es responsable de cierto conjunto de resultados, pero no de lo que las personas o instituciones harán con esos resultados. Hay unas limitaciones que la podemos ver cuando hacemos la proyección en términos de los supuestos, ¿sí? De lo que podemos llegar a considerar, pero no todo va a estar bajo el control de los equipos de proyecto. Esto significa que el equipo de proyecto debe ser responsable de lograr ciertos resultados que ayudará a producir impacto deseado, pero no puede ser el único responsable de lograr el impacto, porque si la comunidad beneficiaria o los actores involucrados no colaboran, por más de que el equipo del proyecto gestione y haga todo lo que a su alcance esté, no necesariamente va a depender del resultado, dependiendo de lo que hagan estas personas que están involucradas con esas ganancias o con esos productos que se obtengan. Entonces, pues hay limitaciones, pero podemos dentro de la planeación prever qué podría también pasar para considerarlo como un supuesto.
Un problema común es la declaración del propósito. Se formula como una nueva declaración, que es una suma de resultados, y realmente no como un resultado de nivel superior. Definir el objetivo que debe alcanzar el proyecto. Pues los objetivos de la gestión del proyecto deben lograr y sostener dentro de la vida del proyecto. Y aquí, ¿qué nos vamos a responder? ¿Qué desea que se consiga con el proyecto? Entonces, su impacto combinado debería ser suficiente para lograr el propósito. Debe expresarse en términos de un resultado tangible, entregado y producido. Cualquier cosa que nosotros nos hemos planteado hacer tiene que tener un resultado que sea tangible, que pueda ser verificado, que podamos entregar, al que podamos dar cuenta a través de nuestra verificación. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Dónde vamos a encontrar? Se describe a menudo en términos de referencia, pues ahí cuando ustedes se presentan a los cooperantes los proyectos, en esta estructura de términos de referencia les piden directamente que manifiesten de qué manera pueden ver ustedes que alcanzaron los resultados que se han propuesto. Entonces, pues también eso ya es, digamos, más sencillo de hacer cuando ya lo tenemos estructurado previamente. Si los recursos necesarios están disponibles, el equipo del proyecto es responsable de lograr estos resultados. O sea, si tenemos todo, tanto los recursos físicos como los recursos técnicos, como los recursos logísticos, la parte financiera, tendríamos como equipo de ser capaces de entregar esto que nos hemos planteado, porque tenemos todo disponible. ¿Listo? Definir, para definir lo que hay que hacer para lograr cada resultado, entonces las actividades se expresan como procesos. Siempre en el proyecto, cuando ustedes estén planteándolo, tienen que visualizarlo como todo un proceso, no como una acción aislada. ¿Listo? Entonces son procesos en el presente y comienzan con un verbo activo como preparar, diseñar, construir, investigar. Tienen ya los elementos y tienen un cuadrito que les di en la sesión pasada que les va a servir para que ustedes revisen este tipo de verbos. ¿Listo? Indican la estructura básica y la estrategia del proyecto y sugiero que los planteen en detalle a su vez con las actividades, subactividades y tareas que ésta les deriven. Es bueno tener el esquema desde un inicio. Las actividades se definen cómo el equipo llevará a cabo el proyecto y en general el objetivo es proporcionar una lista indicativa de actividades que deben implementarse para lograr cada resultado. Entonces voy a hacer seminarios, voy a hacer talleres, voy a hacer encuentros, voy a hacer mesas, voy a constituir grupos focales, etc. Debes pensar en los detalles suficientes para delinear la estrategia y la ejecución de cada actividad. Es la base para el desglose de trabajo en una tabla de actividades. Ustedes pueden encontrar muchas que les permiten graficar, como el gráfico de barras, el gráfico de GRAN, etc. ¿Qué recomendamos? Que todos los resultados estén numerados. ¿Por qué? Porque cada uno de estos tiene que ir de acuerdo con una actividad y debe estar relacionado de esa manera dentro de la matriz. Entonces, por favor, la interacción. A veces encontramos una cantidad de actividades cuando hacemos la presentación del proyecto, pero no están atadas o no corresponden a ningún resultado. Entonces, son actividades que el cooperante dice, ¿y esto para qué lo van a realizar? Si aquí cuando nosotros lo vemos, pues no tiene una pertinencia. Quizás sí cuando lo hicimos, cuando empezamos a hacer la planeación, pero la dejamos por fuera de una relación. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ahora, con la estrategia del proyecto ya diseñada, ustedes saben que van a encontrar que algunos le llaman cadena de valor, jerarquía de objetivos. Realmente es el resumen de la lógica y esta se presenta de forma vertical. Ustedes pueden tener la jerarquía de objetivos, la pueden leer de arriba hacia abajo, pero también van a poder hacerlo de abajo hacia arriba. Cuando lo hacemos de abajo hacia arriba, entonces, ¿qué vamos a plantearnos? Si tenemos los insumos, los recursos adecuados, entonces podemos emprender las actividades. Si realizamos las actividades, entonces podemos producir los resultados. Si generamos los resultados, entonces podemos lograr el propósito y si se logra el propósito, entonces esto debería contribuir al objetivo de desarrollo. Es una forma en la que ustedes la pueden leer. Sin embargo, existe la otra forma y es que la pueden leer a la inversa. Si queremos contribuir al objetivo de desarrollo, entonces debemos lograr el propósito. Si deseamos alcanzar el propósito, entonces debemos entregar los resultados esperados.
Si deseamos entregar los resultados esperados, entonces se debe implementar las actividades especificadas y si deseamos implementar las actividades, entonces debemos utilizar los insumos, recursos adecuados. Podemos hacerlo de cualquiera de las dos maneras, siempre en conexión y des en cuenta que una cosa me va a llevar a la otra, al objetivo de desarrollo, al propósito del proyecto, a los resultados y para estos las actividades. O si lo miro de la otra manera, las actividades, los resultados, el propósito y el objetivo. Entonces, en esa lógica es la que ustedes deben de pensar cuando estén haciendo su proyecto. Verificar la lógica de intervención de los supuestos es muy importante y los supuestos son parte de la lógica horizontal que encuentran en la matriz de marco lógico. Esta se comienza de la parte inferior de la matriz y se hace hacia arriba y recuerden que está a cuenta de la cuarta columna que vimos en la diapositiva hace un momento. Esta es otra forma que les sirve para hacer el esquema de lo que les dije. Entonces, miren actividades, los resultados, los propósitos y el objetivo de desarrollo. Los supuestos que nos van a llevar a un resultado, el resultado a un supuesto de objetivo y el supuesto de objetivo a un fin o al objetivo de desarrollo. Están numerados para que les quede mucho más fácil entenderlos. Hay que examinar si todos los insumos son suficientes, qué se requiere, si hay otros elementos adicionales o no. Entonces recuerden siempre la dinámica del sí, entonces. Si hago tal cosa, entonces tal otra. Si hago tal cosa, entonces tal otra. Y siempre en esta escala que les permita verificar el cumplimiento de todos estos 4 niveles dentro de su matriz de marco lógico. Identificar los supuestos en cada nivel de la matriz, o sea, la columna 4 hasta la matriz del objetivo de desarrollo tiene la siguiente lógica. Una vez realizan las actividades y los supuestos para el cumplimiento y los resultados se dan, entonces se lograrán los resultados. Cuando se cumplan los resultados y los supuestos para el propósito, para que estos se den, entonces se alcanzará el propósito del proyecto y si alcanzo el propósito y los supuestos del objetivo de desarrollo cumplidos, el proyecto habrá contribuido al logro de los objetivos de desarrollo. Tenemos que asegurarnos que los supuestos se describan de forma operacional y que se puedan supervisar siempre. ¿Listo? Y recuerden que tienen que estar dados en términos positivos, como algo que es realizable en beneficio del proyecto. Aquí hay un ejercicio que les puede servir y es mencionar algunas de las ventajas de usar este modelo lógico antes, durante y el desarrollo de la propuesta del proyecto. Realizar la jerarquía de objetivos ya corregida y mejorada a la que ustedes, o sea, con todos los elementos que tenían desde la primera sesión, pues aquí ya la columna de supuestos les va a permitir verificar si hay consistencia o no en esta lógica y por último, pues hacer el análisis de la lógica del proyecto. Por esto se llama marco lógico, porque una cosa me va a permitir la otra. Y si ya obtengo eso, pues más fácil voy a llegar a cumplir mi objetivo final. Bueno, hasta esta parte, ¿cómo se sienten con esto de los supuestos, de el desarrollo y la lectura dentro del marco lógico, de la forma operativa en la que ustedes lo pueden plasmar? ¿Cómo se sienten hasta acá? Eduardo, ¿cómo estás viendo la lógica del marco lógico, redundantemente, para la propuesta que están planteando? Doctora, ¿me escuchan? Sí, sí, te escucho. Ok, estoy por aquí con un audífono. Tranquilo. No, totalmente claro y consecuente entre problemas, causas y efectos. Y es una forma sencilla de poder identificar cuáles son las actividades que hay que realizar en cada uno de los proyectos con el fin de resolver o atacar un problema específico. El dónde, el cómo, el cuándo es fundamental esa parte. Y sí, lo que hemos visto, una parte de lo que están poniendo, monitoreo y evaluación es fundamental y que sea durante todo el ciclo de vida del proyecto. Ok, Eduardo, perfecto. Bueno, si ustedes se dan cuenta, yo sé que ahorita puede generarles muchas inquietudes que ustedes pueden decir, son muchas cosas a la vez, pero cuando uno se sienta con estos esquemitas que les doy de ayuda, es mucho más sencillo, porque encontramos una serie de preguntas que nos van a permitir mirar si nos estamos ubicando bien. El qué, para qué, el cuándo, con quién, de qué forma, cómo lo vamos a hacer, los recursos y demás. Simplemente es
la misma información, solo que puesta o plasmada de una manera distinta, ¿sí? A través de un gráfico más sencillo de lectura, digámoslo así, de visualización, pero también les permite organizarse de una manera lógica y saber si estamos dejando elementos de lado. Nuestra última, digamos, preocupación, que en últimas es una preocupación que la debemos tener desde el inicio, son los instrumentos de monitoreo y de evaluación. Entonces aquí, desde esta metodología del marco lógico, es importante contar con todo el ciclo del proyecto, la identificación del problema, el diseño del problema, la ejecución y evaluación del proyecto. Aquí hablamos en el ciclo del proyecto de las decisiones y el significado y a las preguntas que debemos respondernos en cada uno de ellos. Durante la identificación del problema u oportunidad, es una evaluación que hacemos de manera previa, es el momento de pensar si se debe detener, postergar o continuar el diseño del proyecto. ¿Qué pregunta debemos respondernos aquí en este momento? ¿Cuál es el problema o la oportunidad a ser abordado por el proyecto y si está definida la población destinada o los socios, destinataria, perdón, o los socios? En el diseño del proyecto tenemos que, antes de intervenir, debe haber una idea definitiva sobre lo que el proyecto propone alcanzar. Tenemos que tener los sistemas de monitoreo y evaluación y tenemos que tener planes de detalle, responsabilidades y presupuesto. En las preguntas, ¿cómo se llevará a cabo el proyecto? ¿Qué pasará si no se hace nada? ¿Qué sucederá con los recursos? La relación de costos-beneficio. ¿Cuál es la finalidad que persigue con su ejecución? ¿Qué impacto concreto se espera alcanzar? ¿Qué bienes o servicios deberán ser producidos? ¿Cómo se va a hacer para producir dichos bienes y servicios? ¿Y cuánto nos vamos a tardar en producirlos? Cuando llegamos a la parte de la ejecución y evaluación del proyecto, entonces, ¿qué debemos pensar aquí? La ejecución es dinámica y es influida por la incertidumbre. Comprende la gestión y el control de los recursos para asegurar que los resultados pues cumplan con este propósito. Aquí hay algunos interrogantes como qué cambios oportunos se deben realizar, cómo sabremos si se han cumplido o no los objetivos y qué factores externos pueden comprometer el éxito del proyecto. Emma, estás levantando la mano. Buen día, cuéntame. Emma, no te escucho. Levantaste la mano, Emma, pero no te escucho. Bueno, en el momento en que puedas, hablas, no importa que yo esté hablando, que tenga sonido. ¿Listo? Bueno, ¿qué pretendemos hacer? ¿Cuál es el plan que habríamos desarrollado para ejecutar el proyecto y cuáles eran las características del producto o servicio que generaríamos? ¿En qué tiempo lo haríamos y cuánto nos costaría hacerlo? Recuerden que aquí ya estamos dando respuesta a un monitoreo, ¿sí? Si todo lo que nos planteamos en las primeras etapas en este momento dan respuesta a esto que tenemos y si la forma de hacerlo fue la correcta o no. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos por el proyecto? Aquí debemos comparar la planificación con la ejecución para determinar si el bien o servicio que produjimos se adapta a las especificaciones en cuanto a los atributos, tiempo y costos. Entonces recuerden, siempre hay una línea de planificación que tiene que estar comparada al final, ¿sí? Con la parte de resultado obtenido que ya sería después de la ejecución del proyecto o de que hemos intervenido en esta población o en este sector. ¿Por qué ocurrió así? Analizar y reflexionar sobre nuestro desempeño durante el proyecto, qué hicimos, qué dejamos de hacer para obtener los resultados. Partimos de la autocrítica que nos permite identificar los aciertos y errores para potenciar y corregirlos con miras a intervenciones futuras. ¿Qué aprendimos según el análisis de nuestra actuación y gestión? Recuerden que dentro de los proyectos, como lo vimos, vamos a encontrar una parte que nos habla de las lecciones aprendidas y es de todo lo que hicimos en cada una de las etapas del proyecto, si estamos haciendo la revisión anual, bianual o trianual, dependiendo de lo que sea, o incluso cuando nos planteamos los informes semestrales, debemos tener alguna lección. ¿Qué nos dejó esto? ¿Qué pudimos aprender? ¿Sí? Y esto nos va a permitir a nosotros redefinir, rediseñar o complementar.
¿Qué podemos mejorar luego de identificar estas posibles situaciones que pudieron afectar de forma positiva o negativa el proyecto? ¿Cuáles son las lecciones aprendidas y cuáles podrían ser los mecanismos para potenciar estas nuevas experiencias y corregir las limitaciones? Factores de sostenibilidad. Entonces, aquí, espérate que nos está escribiendo Emma. Emma, si quieres, puedes hacer la pregunta o la intervención escrita y apenas la tengas, algún compañero me avisa y listo. Entonces no hay ningún inconveniente. Puedes hacer tu intervención, escribirla y ya te damos respuesta. Bueno, en los factores de sostenibilidad, políticas de apoyo, es muy importante. Aquí vamos a mirar qué puede ayudarnos a nosotros dentro del proyecto. ¿Alguno va a hablar? Bueno. Entonces, en las políticas de apoyo, la coherencia del proyecto de desarrollo con las políticas generales y locales del espacio en que se inscribe el proyecto. Se manifiesta por la coincidencia con los objetivos de las políticas y la existencia de compromisos específicos, razonables y seguros. Si cuando yo trazo mi proyecto desde un inicio he tenido en cuenta estas políticas de apoyo o los actores que indirectamente pueden llegar a vincularse y a incidir, pues va a ser mucho más fácil que mi proyecto sea sostenible. La tecnología adecuada, la coherencia con las condiciones reinantes en el medio en que se ejecuta el proyecto. O sea, aquí también volvemos a hablar de una parte lógica, la capacidad que tienen las entidades de cogestionar el proyecto de desarrollo para asimilar tecnologías transferidas por la intervención, especialmente la capacidad para mantenerlas en funcionamiento una vez haya finalizado el proyecto. Recuerden que la sostenibilidad nos habla de una vez hayamos terminado la ejecución de nuestro proyecto o una vez los cooperantes hayan definido terminar el proyecto, porque también puede darse que nuestra población y lo que nosotros nos situamos como objetivo pueda seguir en el tiempo, independiente que ya no contemos con estos recursos de cooperación. ¿Qué hace nuestra organización para que esto sea sostenible? Por eso aquí es muy importante constituir las redes y los actores de apoyo. La protección del ambiente, la apreciación de los efectos que sobre el ambiente tiene el proyecto de desarrollo, los efectos que éste genera tras la finalización, valorando si son negativos, tolerables o beneficiosos. Ahí hemos de asegurarnos del uso razonable de recursos renovables y no renovables. Y esto cuando trabajamos algunas condiciones importantes en el sector rural o agrícola, y pues no debemos dejarlo de lado. Muchas veces hacemos proyectos para trabajar en palma, para trabajar en caña, y esto tiene algunos efectos sobre este medio ambiente y no estamos diciendo que sean negativos, pueden ser también positivos, pero ¿cómo hago para que se sostengan en el tiempo? Los aspectos socioculturales, valorar las transformaciones socioculturales e inevitablemente esto conlleva cualquier proyecto de desarrollo tiene que tener una variación porque ese es el objetivo, ¿no? Dado que es un carácter transformador y comprobar si son adecuadamente sopesadas, deseadas, incorporadas por los beneficiarios. Recuerden que cuando yo involucro a los beneficiarios desde la propuesta, desde el plan como nosotros lo vimos, cuando nosotros hacemos esta lluvia de ideas para priorizar nuestros proyectos, es importante tener en cuenta el pensar y el sentir de la población con la que vamos a trabajar, porque en algunas oportunidades podríamos encontrarnos que lo que para nosotros es un logro importante para ellos pueda representar un retroceso. O sea, obtuvimos esto, pero dejamos de ganar esto, y ellos lo perciben como una situación negativa del proyecto, lo que va a generar que hacia adelante tengamos respuestas de prevención si queremos llevar otro tipo de proyectos a esta región o a esta población. Mujer y desarrollo, juzgar los eventuales efectos perjudiciales que desde el proyecto se pueden desencadenar o llevar para las mujeres y así evitarlas. Al mismo tiempo, actuar para que estas necesidades específicas de las mujeres dentro de los grupos beneficiarios se complementen, se contemplen y se actúe en consecuencia. Cuando vimos la parte de liderazgo femenino, que fue nuestra primera sesión, nos dimos cuenta de qué es lo que está rodeando a las mujeres, no como víctimas, sino como actores activos y reales dentro de todos los procesos en nuestra sociedad. Y entendimos que hay muchas cosas que sin querer afectan de forma directa por el hecho de ser mujeres. ¿Sí? Aquí no estamos midiendo inteligencia, ni capacidad, ni nada de eso,
sino que algunos sistemas han sido elaborados, preparados o algunas políticas incluso dejando de lado estas diferencias que afectan a las mujeres con el paso del tiempo. Entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta este aspecto como un factor de sostenibilidad del proyecto. La capacidad institucional de gestión, pues contemplar la capacidad de los socios locales, tanto de los locales como de ustedes como organización, para que haya una gestión realmente autónoma, ¿sí? Les cito un ejemplo. El cooperante pide desde un inicio la capacidad administrativa del proyecto para destinar determinados recursos, pero resulta que no tenemos toda la parte financiera, que no tenemos resueltos algunas situaciones con bancos, que tenemos algunos problemas en transferencias. Entonces, pues esto no habla bien de la gestión institucional que podríamos tener. Factores económicos y financieros se debe analizar cuidadosamente si los socios locales pueden hacerse cargo de los costos de la operación y depreciación. Cuando ustedes estén trabajando en la parte de recursos del proyecto, la información tiene que ser abierta, transparente, tiene que ser publicitada. Entonces, si los socios de ustedes están pidiendo en ese momento información, en capacidad de darla. Si la población con la que trabajamos necesita información, en qué estamos gastando los recursos, por qué se destinan a esto más que en otro, cómo se priorizaron, esa información que nosotros debemos dar dentro de nuestro proceso, porque esto puede incidir como un factor de sostenibilidad. Llegamos al tema de los indicadores. Los indicadores especifican qué es lo que nos especifican, perdón, cómo se puede determinar el desempeño del proyecto. Estos son los que nos proporcionan la base para el monitoreo y evaluación, como lo decía Jorge Eduardo. Un indicador debe definir ¿cómo se define? La cantidad, que es el cuánto, la calidad, que es el cómo, y el tiempo, que es el cuándo. ¿Listo? O sea, esto es lo que hacemos nosotros con nuestros indicadores. ¿Cuáles son los atributos de un buen indicador? Que sea preciso, que no sea ambiguo, puede ser interpretado de manera clara, de tal forma que sea plenamente entendible. Sitúense cosas lógicas, no importa que queden muy sencillas, pero desde que sean lógicas y claras es mucho mejor. Tiene que ser sensible a los grados de logro del objetivo, debe poder medir las variaciones en el cumplimiento del objetivo. Tiene que ser verificable objetivamente y sus valores no dependen de quien lo mire. O sea, no es que como tú no estuviste durante el proceso, no te diste cuenta y por eso no lo entiendes. No, cuando yo hablo de un indicador, no importa quién dentro o fuera del proyecto pueda entender qué fue lo que hicimos. Económico, barato, práctico, pues es que no genere muchos recursos destinados para el proyecto. Tiene que ser viable, posible de obtenerse con la información que sea accesible. Entonces, si yo coloco que uno de los indicadores en el medio de verificación son listados de asistencia o informes o actas, pues debo tener acceso a esas actas para que realmente pueda mirar que se cumplió con él. Viable, posible, obtenerse con la información accesible, ya saben, o sea, en cualquier momento necesitamos disponer de la información. No puede ser información privada porque cuando hablamos de proyecto tenemos un valor muy importante que es la transparencia. La independencia entre sí no contiene aspectos ya contenidos en otros indicadores. Entonces es muy importante porque en la lectura nos enreda si lo dejamos sujeto a otro indicador. Entonces en línea directa, casi como si fuese causa-efecto. Oportuno, que sea posible de obtener en el momento en que se necesita para tomar las decisiones que se necesiten. Entonces miremos aquí. Estos son ejemplos, ¿sí? De los indicadores de cómo pueden plantearse dentro de un proyecto. ¿Listo? El objetivo de desarrollo, aumentar el ingreso en la comunidad de la rotonda. Este es un ejemplo de el atributo, que es el objetivo, es el eje que estamos mirando en este momento, y el ejemplo es el aumento del ingreso en la comunidad de la rotonda. Aquí nosotros vamos a obtener una columna donde ustedes están viendo un ejemplo A y un ejemplo B. De la misma situación puede darse, ¿sí? Pero es para que entendamos que hay formas en que lo podemos redactar dependiendo si lo vamos a hacer cualitativo o cuantitativo. ¿Listo? Entonces, el objetivo de desarrollo, aumentar el nivel de ingreso en la comunidad de la Rotonda. El resultado, los pequeños agricultores de la comunidad de la Rotonda establecen mejores sistemas de gestión agrícola a inicios de 2024. El indicador de forma básica es que los pequeños agricultores aumentan rendimientos de cultivo. La unidad de medida, el número de agricultores, hectáreas y el porcentaje respectivamente.
El cuánto son 300 agricultores con menos de 2.5 hectáreas, cada uno aumenta la producción en un 25%. Cualifica la calidad del producto igual o mejor que la cosecha de 2024. Marco de tiempo de julio de 2020 a enero de 2023. Supongamos que eso es lo que estamos nosotros en línea del tiempo trabajando. ¿Dónde? En la comunidad de La Rotonda, en el Distrito Agrícola Sureste, Valle Bonito. Esta es una forma de plantear este indicador. Miremos otro ejemplo. En el objetivo de desarrollo, mejorar la calidad. Espérenme un minuto. Acá, mejorar la calidad del aire en Valle Bonito. ¿Cómo podemos plantear el resultado? En Valle Bonito, los niveles de gases contaminantes no superan los siguientes límites para fines de 2024. En el indicador, o sea, el básico, los niveles de monóxido de carbono y de benceno medidos en promedios mensuales respecto de la muestra tomados a lo largo de 8 horas diarias está se hace entre las 12 y las 2. En la unidad de medida, entonces hablamos de miligramos por metro cúbico de aire, respectivamente, y ponemos los porcentajes que se consideran en ese momento. El cuánto, pues el monóxido de carbono en la medida que lo tengamos, igual el benceno. Recuerde que aquí estamos hablando nosotros de un resultado en términos de niveles de gases contaminantes. ¿Cómo se cualifica? En menos del estándar, en la línea superior, el periodo de tiempo igual 2019 a 2023, porque realmente en el marco de tiempo y en dónde, pues en cualquiera de los dos ejemplos corresponde a la misma definición. Entonces, el tiempo en el que lo voy a hacer y dónde lo voy a hacer. Entonces, des en cuenta que aquí estamos utilizando de dos formas el indicador, cualitativa o cuantitativamente. ¿Listo? Medios de verificación. Entonces, recuerden que si yo tengo un indicador, tengo que contar con el medio de verificación para poder decir que hemos cumplido. Cuando se definen los indicadores, también hay que especificar cómo se medirán, dónde se obtendrán los datos necesarios para verificar dicho indicador, lo que se conoce como fuente de verificación. Corresponden a las fuentes de informaciones primarias, o sea, hacen referencia a las personas, o a las secundarias, que hacen referencia a los datos, espacios, documentos que se utilizan para obtener los valores de los indicadores que verifiquen el grado de cumplimiento de los objetivos. Y aquí entonces traemos algunos ejemplos. Los informes estadísticos del Instituto Nacional de Estadística de Informática, las estadísticas sectoriales, las regionales, nacionales, los informes financieros o de ejecución del proyecto, el informe de ejecución del programa a nivel local, regional y nacional, estadísticas de los consultorios, los procesados por el proyecto, bueno, etcétera. Todos los documentos que ustedes encuentren como medio de verificación que puedan servirles. Las actas de los eventos, los listados de asistencia. Si ustedes están planteándose un seminario, digamos, donde acuden personas de diferentes regiones y yo necesito saber si el seminario se cumplió, ¿qué tendría yo que ir a buscar? El listado de asistencia, y el listado de asistencia me está diciendo de qué dependencia, de qué sector, de qué organización, etcétera. Podría ser un medio de verificación. Los recibos de transporte que utilizaron, cómo les pagamos nosotros los transportes, porque vamos a tener unos tiquetes que nos hablan de un medio de verificación. Las encuestas de satisfacción de usuarios, el registro de las atenciones realizadas, las encuestas con la población que ustedes estén trabajando, etcétera. Todos estos son los medios de verificación, pero no son generales. Tienen que obedecer a cada uno de los indicadores. Llegamos al presupuesto, también lo trabajamos ya en la sesión anterior, lo vimos de una manera también general y aquí algunos elementos que les pueden servir. El presupuesto del proyecto es un reflejo del trabajo del proyecto y el momento en que se realizan estos trabajos proviene de ¿qué? De las actividades. Un presupuesto integral proporciona a la gerencia una comprensión de cómo los fondos serán utilizados y gastados, en este caso, invertidos en el tiempo. La curva S, que es una forma en que está graficada, que ya la vamos a ver, que vamos a mostrar, que nos muestra los gastos que han sido acumulados y estimados del proyecto a lo largo del tiempo. En general, un proyecto gasta los recursos lentamente. Las rampas hacia arriba con bastante rapidez a medida que se utilizan los recursos y luego, pues obviamente se disminuyen a medida que el proyecto llega al fin. Entonces, ¿cómo se puede o cómo se encuentra graficado? Miren acá. A quienes les toca trabajar con gráfica dentro del proyecto, que es mucho más fácil,
y es mirar el plan. Es esta línea azul, la que nos hemos trazado. Así nos queda el presupuesto para cada uno de los años, cómo está destinado el dinero y en términos de meses, cómo sería ejecutado. La línea que ustedes ven, la roja, que es la actual y es ya después de haber cumplido el presupuesto. Estas son las curvas que se pueden dar y por eso nos dicen teóricamente que puede presentarse en una forma de S. Una cosa es la planeación y la otra es después de la ejecución. La mayoría de los gastos del proyecto siguen este patrón que les acabo de mostrar, resultando en una presentación gráfica que se asemeja a una S, como lo vimos, lo que se encontraba en rojo. Conocer el momento de los gastos en un proyecto ayuda a la gerencia a la planificación apropiada. ¿Dónde estamos? Esta gráfica les permite a ustedes visualizar cómo se encuentran en términos de los recursos y así pues mirar frente a lo planificado cómo se contrarresta con lo que ya realmente ha sucedido. Entonces, esto es un comparativo gráfico de los recursos. Pasos en la creación de un presupuesto, pues plantee para qué se diseña el presupuesto, cuáles son los objetivos que desea alcanzar y luego se puede plantear el plan del presupuesto de la siguiente manera y esto también es adicional si les puede servir o no. O sea, ustedes miran les resulta útil para estos pasos cuando vayan a hacer su presupuesto. Utilizar la lista de actividades y tareas es muy importante que ustedes partan de la lista de actividades del proyecto. Es posible que la fuente de financiamiento tenga una estructura de desglose de trabajo y pues es mejor que ustedes adapten la presentación a lo que a ustedes les estén pidiendo. Sin embargo, pues ustedes necesitan contar y tener las actividades. A veces en gastos administrativos los cooperantes les piden la totalidad y hay otro que les especifican ítem por ítem, ¿sí? Que son gastos administrativos. Ustedes pueden hablar de contratación de personal, en este caso para apoyo del proyecto puede ser general, pero algunos cooperantes piden el desglose. ¿Cuántos profesionales? ¿Cuáles fueron las profesiones? ¿En qué tiempo? Y el valor que se le paga a cada uno. Y considero por la experiencia que si ustedes logran hacer un desglose de cada una de las cosas es mucho mejor. El tema de transparencia, pero también de claridad con ustedes, pues es muy importante. Estimar cada componente, entonces cuando ustedes tengan ya la lista, van a calcular los precios de cada artículo. Si, por ejemplo, dice establecer reuniones para fomentar un ejercicio ciudadano, entonces pueden involucrar la contratación del facilitador, el alquiler de las salas de reuniones, los recursos que se requieren, en este caso refrigerios o comprar un proyector o un rotulador. Si hay un costo involucrado con eso, pues tengo que obtener mucho mejor más de una cotización. La mayoría de los cooperantes, para que lo tengan en cuenta, piden de 3 cotizaciones. ¿Listo? O sea, cuando ustedes vayan a hacer una compra, hacen 3 cotizaciones para que ellas pues puedan escoger la mejor. Y esto implica realmente que no sea la más barata, porque muchas veces decimos necesitamos camisetas para determinado evento y resulta que terminamos comprando camisetas de muy baja calidad que cuando pensamos en utilizarlas para otra situación pues ya no sirven y esto será un doble costo. Entonces, ténganlo en cuenta. Agregar las estimaciones. Es más fácil hacer esto si haces una lista de elementos en Excel que les pueda a ustedes servir y esta pues va a ser su hoja de cálculo del presupuesto, ya que les permite a ustedes hacer los cambios, los aportes, sistematizar o condensar toda la información. Puede agrupar los costos por categorías para que pueda ver fácilmente dónde va la mayor parte del dinero, utilizar categorías como al inicio del proyecto, infraestructura y formación, o sea, estas son las categorías en las que ustedes pueden ir colocando su presupuesto y elige agrupaciones que signifiquen algo en el contexto del proyecto. Si ustedes colocan al inicio del proyecto, ¿qué tienen ustedes? O sea, ¿qué era lo que se necesitaba para empezar? Si ya está desglosada, es mucho más fácil. Si colocan formación, formación en cuanto a qué, a facilitadores, a los elementos que necesitan para esa formación, a desplazamientos para la formación, o sea, todo muy específico. Agregar las contingencias e impuestos es muy importante. Muchas veces hablamos del dinero o el presupuesto que es asignado y no hemos contemplado la tasa de cambio, por ejemplo, o los impuestos que en cada país, dependiendo de las compras, pueden haber. O si yo contrato a un profesional, también puede derivar algún tipo de valor agregado que no tuvimos en cuenta y esto desfasa los presupuestos. ¿Podemos predecir los costos con una precisión? No lo podemos hacer, por lo menos no al 100. Entonces, por eso es importante que ustedes tengan planes de contingencia, que es en último, es un fondo que está basado en la confianza que se tiene que tenemos las estimaciones correctas. Cuando no logren hacer
esta contingencia de una manera específica. En la mayoría de los proyectos hablamos de usar un 10% del total. O sea, de lo que ustedes tengan, dejen un 10% como una posibilidad en términos de una contingencia. ¿Listo? Entonces, aquí lo importante es que cuando estén haciendo el análisis tengan en cuenta la mayoría de las variables. Obtener la aprobación, pues ya es el paso más importante, que es conseguir la aprobación del director o el patrocinador del proyecto, el diálogo con ellos sobre cómo está organizado, los elementos que forman la parte del presupuesto global y cómo el presupuesto satisface las necesidades de información para monitorear y evaluar el proyecto. Los recursos, recuerden, siempre para los cooperantes hay una parte que es la contrapartida o la contraparte, que es lo que estamos poniendo nosotros como las organizaciones, y también debe ser contemplada dentro de los presupuestos, así como la parte que esperamos recibir del cooperante. Como gerente del proyecto, que esta es una anotación fundamental, el diseño de presupuesto es una habilidad básica. Entonces, aquí hablamos de que es posible que ustedes tengan algunos equipos que les hayan asignado personal específico, como algunos contadores, o sea, alguien que tenga la habilidad específica, pero el líder del proyecto tiene que saber esta información, tiene que tenerla, por lo menos de una manera general. En los informes que nosotros presentamos a los cooperantes, tenemos un informe que es narrativo y un informe que es financiero. Si yo no hago este trabajo en equipo, conjuntamente, puedo empezar dentro de mi proyecto narrativo a hacer presentación de algunas actividades o cosas que no están contempladas en el informe que hace el equipo financiero. Entonces aquí empezamos a presentar incoherencias, y no es que no hagamos las cosas como las estamos planteando, sino que en el momento de plantearlas, ya para los cooperantes, pues, pues aparentemente son incoherentes. Yo estoy hablando de 6 actividades en determinadas regiones, y cuando miro el presupuesto digo, pero aquí me hablan solamente de 4, ¿qué pasó con las otras 2? ¿O dejaron de hacerse? Entonces aquí es importante que tanto el asesor del proyecto, el técnico del proyecto o el equipo involucrado en el proyecto conozca del manejo del presupuesto, de la destinación y los recursos que dan a cada uno de los ítems, para que sí, pues, se evite cometer errores, ¿no? En los ejemplos de modelos lógicos, esto es más para que ustedes lo analicen, ¿sí? Para que ustedes tengan la posibilidad de mirar cómo lo podemos hacer esquemáticamente. En el contexto o condición de cadencia de la estructura en la salud pública, la comunidad desconfía del gobierno, tenemos enfermedades nuevas, la creciente migración desde lugares donde el COVID presenta diferentes cepas, creciente tasa de hacinamiento, crea nuevas oportunidades de transmisión y resistencia a algunos medicamentos. Aquí estamos planteando un ejemplo del marco lógico en un esfuerzo de control al COVID. ¿Esto qué nos llevaba en ese momento? En términos de aportación de recursos, a la dar personal calificado, al sistema de información de salud, a clínicas, laboratorios, farmacias, organización efectiva, obstáculos, medios, estigmas, clima, con horarios limitados. Las actividades eran los casos de COVID, identificar los contagios, los contactos, diagnosticar las causas en los casos locales, el rendimiento, en este caso hablamos de los recursos, las personas comenzando tratamientos, personas finalizando tratamientos, los efectos a través del tiempo, era la cura de las personas afectadas, la reducción de la tasa de costos de COVID y la mejora en el desarrollo. Esto aquí nos llevaba al propósito de la misión, que en últimas era mejorar la salud y bienestar a través de un esfuerzo colaborativo para reducir la incidencia del COVID. O sea, esta es una forma de mostrarlo, ¿sí? De que está diagramado. Entonces, ustedes encuentran aquí cuáles eran los propósitos que teníamos, a dónde queríamos llegar, mediante qué actividades lo haríamos, cómo sería el trabajo trazado en cada uno de los momentos de la planificación del marco lógico, con qué contamos, cuáles eran los supuestos de dónde partíamos y en el tiempo actividad diseñada para este problema o para esta dificultad. Entonces, miren el gráfico. También las flechitas te van señalando cada una de las posibilidades. Aquí un ejemplo con indicadores de marco lógico. Entonces, en la jerarquía de objetivos, en las metas y en los indicadores. El efecto: los productores agrícolas frutícolas de la provincia de Buenos Aires y Córdoba han adoptado la tecnología promovida por el proyecto y son más competitivos. Si yo me voy a las metas, tendría que decir que los productores aumentan sus ingresos agrícolas en el 15% al finalizar del proyecto, que el 80% de los productores han incrementado la productividad y calidad de sus cultivos al final del proyecto.
¿Cuál es el indicador para aumentan en un 15% el nivel de precios por tipo de producto, el porcentaje de agricultores que manifiestan haber incrementado sus ingresos por actividad agrícola? Si me voy al 80% de los productores han incrementado la productividad y calidad de sus cultivos al final del proyecto, en el indicador me voy a plantear un porcentaje de productores que han incrementado el rendimiento de sus actividades, perdón, de sus cultivos debido al uso de nuevas tecnologías, un porcentaje de agricultores que dan un valor agregado a sus productos y un número de productores que cuentan con un certificado de calidad. Este es el efecto que quiero cumplir, esta es la meta que me he propuesto y estos son los indicadores con los que puedo después hacer la verificación de que he cumplido. En un producto, por ejemplo, yo puedo decir los productores agrícolas de la provincia de Buenos Aires y Córdoba cuentan con capacidad, potencialidad y potencialidades productivas. ¿Cuál sería la meta? Que el 90% de los productores tienen conocimiento sobre nuevas tecnologías agrícolas y frutícolas. Y en los indicadores, pues el número de agricultores con conocimiento de nuevas tecnologías agrícolas por género y el número de agricultores con conocimiento con nuevas tecnologías frutícolas por género. Entonces, miren, este es otro ejemplo que les sirve a ustedes para mirar en términos de efecto y producto, cómo se plantea una jerarquía de objetivos, unas metas y unos indicadores. Hay unos, recuerden, que son a corto, a mediano plazo. Esta es otra forma, otro esquema en el que ustedes pueden presentarlo. Entonces, tenemos dividido entre el comienzo, entre el trabajo planificado y los resultados que son intencionados. Tenemos los supuestos, los insumos, las actividades, los productos, los resultados y el impacto. Entonces, aquí lo pueden ver. Miremos uno, la salida es un problema, la salud es un problema comunitario y las comunidades formarán sociedades para resolver los problemas de atención de salud. Las comunidades pueden influir y moldear la política pública del mercado a nivel local, nacional y estatal. Recuerden que esta es la cuarta columna dentro de la matriz del marco lógico que nos habla de los supuestos. Agentes externos trabajando en la sociedad con comunidades pueden servir como catalizador del cambio, el desplazamiento de los ingresos e incentivos a la atención primaria y prevención, mejora el nivel de salud y se necesita información sobre el nivel de salud y sistemas para la toma de decisiones informadas. Estos son los supuestos. ¿Cuáles serían los insumos? Consumidores, proveedores, pagadores, personal y la técnica. Las actividades, participación activa en el proceso de reforma, toma de decisiones comunitarias integrada. En los productos, distribución más efectiva de recursos de atención a la salud comunitaria, procesos activos para datos, políticas y defensa de la salud. En los resultados, cobertura y acceso para toda la comunidad, sistema y entrega de atención de salud general e integrado, evaluación de salud comunitaria, sistema de información de salud basada en la comunidad. El impacto, mejoramiento del nivel de salud y mayor eficiencia del sistema de atención de salud. Desen en cuenta cuáles fueron nuestros supuestos, que es cuando iniciamos el trabajo que nosotros hemos planificado, que correspondería a estos insumos, actividades y productos, y ya los resultados intencionados, que son los resultados y el impacto que queremos encontrar. Entonces, des en cuenta, esta es otra forma en la que puede graficarse. Ya aquí hemos presentado 4 maneras en las que ustedes pueden presentar estos elementos. En el ejercicio, entonces, ¿qué les sugerimos? Que trabajen la jerarquía de objetivos, la columna de los supuestos. ¿Listo? La columna de indicadores, al menos un indicador para cada nivel de la jerarquía de objetivo, incluyendo las actividades. Y la columna con los medios de verificación. El diseño simple, el presupuesto de tu proyecto. Entonces, por lo menos identifiquen las categorías principales y costos aproximados. O sea, pues pensaría, ¿no? Que con todos los elementos que tenemos de estas 6 sesiones y específicamente cuando empezamos a trabajar todos los temas de planeación, de proyectos, del diseño, de los instrumentos, del marco lógico, de la teoría del cambio y demás, ya ustedes tienen la posibilidad de realizar la matriz del marco lógico completo, de hacer su jerarquía de objetivos, de formular sus supuestos, de los indicadores, de los medios de verificación, realizar el diseño detallado de ese presupuesto, el objetivo del presupuesto, las categorías de los gastos de acuerdo al proyecto y los costos aproximados para cada actividad. Entonces creo que estos son los elementos, compañeras y compañeros. No sé si hay alguna duda. Con esto estaríamos nosotros finalizando pues este proceso.
Voy a dejar de compartir aquí para que nos veamos. Entonces aquí pues si hay preguntas, si hay alguna duda, si consideran que los elementos que vimos hoy son claros, si pues les permite precisar Magali, no sé, de mejor forma. Buenos días, Ivoncita. Buen Han día. sido unos ejemplos que nos han clarificado muchos de los conocimientos que tú ya nos habías aportado. Ok, ¿consideras que fue mucho más fácil mirando de pronto estos esquemas para la redacción que ustedes me precisaban en la sesión pasada, que necesitaban como para poder estructurar sus propuestas? ¿El lenguaje ha sido Claro, entendible? súper claro. Ok, gracias, Denise. Pues realmente espero que les sirva. Miren, a veces es como muy complejo si vemos toda la información en conjunto, pero en la medida que ustedes puedan empezar a disgregar cada uno, que podamos bajar los documentos o materiales que hemos dado de apoyo y podamos empezar a hacer estos esquemas, va a ser mucho más fácil. Y es bueno que se reúnan en equipos para que toda esta información tenga una metodología participativa, que apunten a un solo objetivo y que obtengan el respaldo del proyecto para ser presentado a la cooperación. Si el proyecto se presenta de esta manera lógica, va a ser mucho más fácil que cooperante entienda qué queremos, pues obviamente en el marco de los requerimientos que hayan hecho los cooperantes. Listo, entonces, Denise, gracias. Magali, no sé si Emma ya pudo comunicarse, ¿alguno ha visto qué nos planteó Emma? Aquí vamos a mirar algunos mensajes. No, pero no sé qué está pidiendo Emma. No nos dejó mensaje. Magali, ¿estás por ahí todavía? Bueno, no sé si existen algunas preguntas. No sé si tengan problemas con el audio, pero pues agradecerles mucho la participación. No se les olvide, yo les pongo en el grupo al finalizar la asistencia. Algunos no han llenado las asistencias a pesar de haber estado dentro de las diferentes sesiones. Recuerden que toda la información les queda dentro del campus para que ustedes ingresen, utilicen esta herramienta. Es muy valioso. Agradecer al campus pues por el espacio que nos ha brindado. Y pues no sobra decirles que cualquier cosa que necesiten, tenemos el grupo y pues quedaremos pendientes. Si les hace falta algún material, pues también cuenten con eso. De mi parte no sería más. No sé, compañeros, si ustedes tengan alguna otra cosa o aporte o información que dar. Darte las gracias, Ivonne, por la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos, de reforzar lo que ya habíamos aprendido y de poner en práctica en nuestras organizaciones todos estos aprendizajes. Mil gracias, un abrazo. Ivonne. No, Denise, gracias a ti también. Listo. Teófilo, ya me estoy despidiendo. Compañera Ivonne y demás compañeros, estamos en la sala. No, pues de igual manera, no me quiera sino infinitos agradecimientos por todos estos conocimientos que usted recopila internacionalmente, nacional. Para nosotros, yo llamaría sus alumnos, porque para mí soy uno de sus alumnos. Me siento efectivamente muy agradecido por todos estos conocimientos que usted comparte con nosotros y para ayudar a la población la cual uno representa como líder social, líder sindical, presidente de junta, representante de los afrodescendientes del municipio de Tuluá. Sí, agradecimiento infinito, Ivonne, y un abrazo muy grande, grande, un abrazo de verdad, porque son unos conocimientos que uno no soñaba con ellos y a través suyo
llegan a nuestros territorios y en sí mismo a uno mismo. Entonces, muchas gracias, Ivonne, muchas gracias, de verdad. Un abrazo muy fuerte. Listo, Teófilo, no, un agradecimiento para ti. Espero que todos estos conocimientos redunden en beneficio de una población como la que tú trabajas, que es el sector agrícola, específicamente caña de azúcar, que necesitan de tanta ayuda. Entonces, pues me alegra mucho y espero con estos aportes contribuir en algo. Bueno, compañeros y compañeras, no me resta, dime. Hay una encuesta permanente de formación a distancia del campus virtual, Adriana Calvo. Sería bueno que nosotros, como beneficiarios de este campus, hiciéramos uso de esa encuesta para que expresáramos esa oferta de formación que nosotros requerimos, que pues a bien, ya que tú estás y has estado y esperamos que sigas vinculada a este tipo de organización, pues para que nos puedan ofertar. Listo, Marley, sí, muchas gracias a ti también y me parece muy importante. Tenemos un grupo que debemos utilizar, compañeros y compañeras. El campus ofrece un número de capacitaciones, de formaciones que nada sobra. O sea, todo lo que aprendamos es importante. Si yo ya sé, repaso y si no, construyo nuevos conocimientos. Entonces, gracias por la invitación. Yo también les digo, tienen la herramienta, entren, apuéstenle a nuevos logros. Creo que todos nos une un mismo objetivo y es que esta sociedad de alguna manera cambie, ¿sí? Y creo que la contribución a través de estos procesos es muy importante. Entonces, Marley, también gracias por este llamado a que tengamos Denise, en puede cuenta el no diligenciar Marley, la por encuesta. favor. Dime. Fue Denise, no Marley. Ah, nena, no, estoy viendo aquí a Marley, sí, Denise, sino que estaba viendo a Marley en la pantalla. Discúlpame, entonces, Denise, claro que sí. No sé si era que Marley también quería hablar, No, ya entonces, Marley por no ahí. habla, ya no. Aquí Le dice acabó la. formato, la parte de desarrollo, listo. Ya nos está. A ver, Buenos Marley, ¿qué días, pasó? compañeros y compañeras, a la profe Ivonne. Un abrazo desde Medellín. Lo que pasa es que voy por acá en una micro, entonces hay mucho ruidito, pero no, un abrazo muy grande, mil agradecimientos por compartir esos conocimientos, por pellizcarnos de lo que podemos hacer en los espacios donde nosotros nos movemos, que muchas veces no es esperar que nos den, sino desde lo que nosotros también podemos entregar y nada, poder aprovechar y seguir compartiendo con ustedes, así sea a través de estos maravillosos medios, porque ahí pude escuchar a la compañerita Denise, a Teófilo, y enriquecernos con todo ese trabajo que realizamos durante este diplomado y obviamente el compromiso y la tarea con la que quedamos para lograr presentar otro proyecto en compañía de nuestra maestra Ivonne. Muchísimas gracias y un abrazo muy, muy, muy grande. Los quiero y los Bueno, extraño Marley. mucho. Muchas gracias. Aquí nos dice Emma que agradece pues, sus agradecimientos y por estas orientaciones. Emma, gracias a ti también. Sé que estás en un extremo del país y pues se necesita muchísima ayuda y es un trabajo también constante. Yo creo que quienes se mantuvieron en el grupo de forma sincrónica, pero también los compañeros que se han ido vinculando de forma sincrónica, pues que estos elementos sirvan. La compañera Magali, agradecer su constancia, su permanencia. No se les olvide registrarse en la asistencia y pues seguiremos encontrándonos en espacios como estos. Entonces, éxito en sus labores y muchas gracias por su participación. Gracias, Igual- Ivonne. Chao, chao a Muchas gracias, todos. Ivonne. Igualmente para usted, Muchas gracias. Gracias, Ivonne. Ivonne. Muchas Compañera gracias, Marley, feliz día. doctora Ivonne. Bueno, Día, listo, compañeros, a todos de verdad. Muchas gracias y seguiremos en contacto. Un abrazo.